quiero que escuchen algo que es tan hermoso y va dirigido desde nuestro Padre, ¿verdad? Desde el corazón de nuestro Padre hacia nosotros. Fue escrito por el rey David y está en nuestras escrituras, específicamente el Salmo 23. Pero quiero que escuchen con cómo el Padre le entrega esta letra y esta melodía a la hermosa Darlene Cole de Chile, estudiante, discípula, amiga, hermana, de verdad que ya la amo con todo mi corazón, así como el Padre la ama a ella, y no nos conocemos en persona todavía. So, quiero ponerlo y luego voy a estar leyendo el Salmo con ustedes para poderlo entender ahora, reconociendo que nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, es ese espíritu de sabiduría. Padre, en este momento te ponemos así mismito este pequeño video en tus manos, Señor amado, para que seas tú dirigiéndolo así a través de todo lo que vas a estar entregando, no solo a través de la voz de Darlene con su guitarra, sino a través de mi voz entregando tu palabra también. Así que tenemos todos nuestros corazones dispuestos a buscar de ti, a conocerte de una manera pura, a recibir esa sabiduría tuya no adulterada, pura de las Escrituras. Gracias, papá. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En lugares de verdes pastos me he gustado. Me conduce por aguas de reposo, me lleva por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré. Su vara y tu callado me infundirán aliento, no temeré, no temeré. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, no temeré, no temeré. Y en la casa del Señor moraré por largos días, y en la casa del Señor yo moraré, y en la casa del Señor moraré por largos días.
la casa del Señor yo moraré. Y aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré. No temeré. Tu callado me infundirá aliento, no temeré. No temeré. Qué hermoso, ¿verdad? Yo lloro cuando yo escucho alabanzas así que vienen del Padre directamente a través de sueños o a través de directamente el Espíritu. En el caso de Darling, esa alabanza le llegó directamente a su espíritu hace varios años atrás y ella la compartió conmigo y yo le pedí permiso para compartirla con todos ustedes porque este video específicamente basado en el Salmo 23, pero es a través de una enseñanza que se llama El Poder Omnipotente de Yukevakhe. Voy a comenzar a leer ese Salmo 23 para ir llenándonos, ¿verdad?, de lo que el Padre quiere entregar. Yo solamente voy a leer, ¿verdad?, las escrituras sin ninguna anotación. Aquí pueden ver para que puedan ver cómo papá va a ir dirigiéndonos a qué quiere decir basado en lo que ya hemos recibido de revelación de que nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, que es ese espíritu de sabiduría de nuestro Padre, llegando aquí a la tierra convertido en hombre, para podernos entregar todas esas herramientas para poder recibir ese mismo espíritu y así ser salvos, ¿verdad? Ser esa novia perfecta, sabia, unos hijos representando a nuestro Padre, que es ese Dios viviente lleno de sabiduría. Vamos a ver qué nos dice ese Salmo 23. Yukevakhe eres mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hace un pastor? Un pastor guía, un pastor alimenta. Un pastor lleva a ese rebaño exactamente a protegerlo, lo cuida. Y dice, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el pastor es quien se encarga de esas ovejas. Esas ovejas no buscan el alimento, el pastor las lleva a donde está ese alimento. Nada les va a faltar. Dice, me hace recostar en los pastos verdes, me conduce junto a las aguas tranquilas. ¿Qué representan esas aguas tranquilas? Esas aguas tranquilas representan a esa palabra de nuestro Padre llena de shalom. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos los frutos de haber entendido y obedecido la palabra de nuestro Padre, ¿que cuál es? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torá, los primeros 5 libros de nuestras Biblias. Eso es la palabra de nuestro Padre, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, todo, ¿no? Y cuando nosotros conocemos y obedecemos de corazón, ¿verdad? Ya habiendo preparado ese corazón para recibir ese mensaje real, entonces esos frutos de ella comienzan a nacer. ¿Qué son esos frutos que están dentro de la Torá? La plenitud de nuestro Padre, que son ese espíritu de temor a papá, ese espíritu de poder y autoridad, ese espíritu de entendimiento, ese espíritu de sabiduría. Se le conoce también como el Espíritu Santo, porque este Espíritu no puede habitar en ningún lugar que esté contaminado. Y este fue el Espíritu que creó todas las cosas en un principio, así como decía ese primer capítulo de Juan y muchos otros, ¿verdad? El Espíritu de consejo que me permite hoy a ustedes, y así como a Pablo y otros apóstoles, a enseñar la palabra. El Espíritu de conocimiento y el Espíritu de nuestro Padre. Esta plenitud es lo que habitaba siempre dentro de Yeshua HaMashiach. Y esta plenitud viene a través de que nosotros comenzamos a conocer y obedecer esa Torah, esa palabra de nuestro Padre, con un corazón así como tierra fértil, como él decía en aquella parábola del sembrador. Y cuando nosotros tenemos un corazón fértil, ¿qué quiere decir? Que ya hemos perdonado, que ya hemos sanado heridas, que ya hemos sacado rencores.
y ya está dispuesto a recibir esta semilla de la palabra de nuestro Padre para poder en ella germinar como fruto, ¿no? Y vamos a ver, nos dice que nos conduce junto a las aguas tranquilas por eso, porque esas aguas son esa palabra llena de shalom, de paz, ya llena de esos frutos. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, o más bien rectitud, que es la palabra correcta, se ha traducido como justicia, pero rectitud o justicia, ¿qué quiere decir? Obediencia a sus mandamientos. Miren, qué casualidad. Eso está escrito en varias escrituras, sobre todo en una que está, si no me equivoco, en Éxodo y en Deuteronomio, donde ellos están hablando y el Padre le dice que cuando tus hijos, ¿verdad? Que es ese remanente como hoy nosotros, cuando tus hijos te pregunten qué quieren decir estos estatutos, estas leyes, ¿verdad? Tú le vas a contestar que nosotros fuimos esclavos en Egipto. ¿Qué representa esa esclavitud en Egipto? Nosotros, justamente alrededor de tantas religiones, esclavizados sin saberlo, en culturas y en doctrinas que ni siquiera tenían que ver nada con lo que nuestro Padre quería con cada uno de nosotros. No lo sabíamos, ¿verdad? Así también estaban ellos. Llevaban años y años y años dentro de esa esclavitud sin saber que eran esclavos porque se acostumbraron. Y entonces, después vemos que nuestro Padre le dice que explíquenle que fueron esclavos en Egipto y que a través de todo ese poder omnipotente de nuestro Padre y esa mano poderosa de Él, los sacó de Egipto y que es su bien, va a ser su rectitud y su progreso, su suceso, su éxito completo, si obedecen al menos esos 10 mandamientos. Esa es su rectitud. Y ahora vemos que Él restaura nuestra alma y nos guía por senderos de rectitud, de justicia, por amor de su nombre. ¡Wow! Sí, aunque ande por valle de sombra de muerte, o otras traducciones lo hablan como valles de tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia entre vida y muerte es obediencia y desobediencia. Conocimiento con sabiduría o desconocimiento de su palabra. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Cuando nosotros vemos que aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿qué quiere decir? Que estamos entonces en valles, en caminos que aunque parecen planos así como valles, están llenos de desconocimiento de su palabra, de desobediencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus leyes. Por ende nos llevan ¿a qué? A la muerte. Así como le pasó a Adán cuando desobedeció, se le dijo el día en que comas de este árbol, que lo que representaba ese árbol era el conocimiento del bien y el mal, porque por ego, por orgullo, quieres conocerlo. No del árbol de la vida que el Padre le estaba entregando con los demás, que llevaban la sabiduría pura, no adulterada, no con ego. Y entonces él quiso desobedecer por su cuenta. Eva cayó, ¿verdad? Porque yo digo, la cogieron de boba. Pero Adán cayó por voluntad propia. Y entonces cuando él hace eso, el mismo día muere. ¿Por qué el mismo día muere? Porque cada día en la Biblia representa 1000 años, perdón. Ese mismo milenio en que él comió de esa fruta, él murió. Eso es lo que significa el día en que mueras, el día en que comas vas a morir, el milenio en que comiences y vas a morir. Él no pudo completar el milenio a causa de eso. Y nosotros, cada vez se nos hace más cortita, ¿verdad? La estadía a causa de esa maldición. Pero después de que Yeshua sacrificó ese cuerpo físico, ¿qué hace? Nos permite a nosotros entonces ya ser perdonados a causa de toda esa transgresión para poder ir al principio, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para conocer cómo obtener esa plenitud, sobre todo ese espíritu de sabiduría que nos permita ser salvos. Y de esa manera podemos comer así, de ese fruto que había en ese árbol de la vida que Adán no pudo comer. Ese es el único fruto que nos va a llevar una eternidad, una vida eterna. Vamos a ver cómo podemos entender eso también dentro de este mismo salmo.
Dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿verdad? No temeré al mal porque tú estás conmigo. Aunque yo esté en medio de lugares donde todo esté en oscuridad, en tinieblas, en desconocimiento, en desobediencia a tu palabra, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque yo sí soy obediente. Aunque todo el mundo a mi alrededor esté con 1000 religiones, esté con 1000 creencias, esté con miles de culturas diferentes a lo que tú has querido, Padre, yo no voy a temer. Porque yo estoy contigo y yo sé y yo te conozco que mientras yo sea obediente y deposite mi fe completa en ti, tú me proteges. Eso es lo que quiere decir este pedacito, ¿verdad? No temeré al mal porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me alientan. ¿Qué quiere decir? Él es el pastor, Él nos guía. Pero si nosotros nos desviamos, la vara y el bastón, ¿qué le hace a las ovejas? Le da ese cantacito para que regresen a donde vayan o les pone así mismito en el camino para que ellas no se despíen. Y esas son las correcciones que Él nos entrega, las pruebas también que pasamos. Muchas de las cosas, las personas que sí son obedientes, las que no son obedientes están enfrentando consecuencias de la desobediencia. Pero los que somos obedientes estamos enfrentando pruebas y desvíos que Él nos lleva para podernos fortalecer. Y dice, me alientan porque el aliento de su poder es esa sabiduría. Todo lo que hablo ya lo he entregado en clases anteriores, ¿verdad? Con sus escrituras. Y dice el 5, 23:5, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Y esa mesa cuál será? ¿Será que cuando nosotros nos sentemos con Él en ese nuevo milenio a celebrar ese Passover, esa primera fiesta sagrada de nuestro Padre conocida como Pesach? Y ese día 14 al atardecer del primer mes, cuando específicamente ese día fue Él sacrificado, y así mismito a través de esa fiesta, cuando Él regrese nuevamente, vamos a estar celebrándola con Él en esa misma mesa. Dice, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite, o sea, me escogiste a mí entre todos. En el caso de Él fue como rey, como el rey David, ¿verdad? Pero a causa de su entrega, de su fe, de su obediencia, de su humildad, de su temor al Padre, de querer obedecer con todo su corazón, porque el rey David se decía que llevaba el corazón del Padre, conforme al Padre, porque fue el único rey entre tanta gente que estuvo en desobediencia, que decidió regresar y restaurar lo que era el tabernáculo del Padre, con sus mandamientos, con sus leyes, con sus fiestas, con sus shabbats, todo. Aparte de que él sabía reconocer sus errores y humildemente confesar y arrepentirse, regresando a ese principio a hacer las cosas bien, a obedecer nuevamente, él le enseñó al pueblo entero a lo que es obedecer realmente a los mandamientos, a cumplir con las fiestas sagradas, a crear ese tabernáculo nuevamente. Eso fue el rey David. Un líder espectacular ante los ojos de nuestro Padre a causa de eso, ¿verdad? Dice, mi copa se rebosa. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque el bien es lo que tú haces, ¿verdad? Cuando tú eres obediente a la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, tú estás lleno de bondad. Pero cuando tú estás hacia el prójimo entregando misericordia y compasión, ahí sí que nuestro Padre se derrite por ti. No es solamente ser obediente, es que también lo entregas a otros. Esa bondad que tú recibes y entiendes ya a través de la obediencia, empiezas a entregarla a otros. Dice, me seguirán todos los días de mi vida y viviré en la casa de Yudkeh-Vah-Keh para siempre. ¿Y cuál será esa casa de Yudkeh-Vah-Keh? Su tabernáculo, que en estos momentos está dentro de nosotros, ¿no? Esto completamente, nuestro cuerpo está sirviendo como tabernáculo para que Él habite adentro. Por eso hay que tenerlo muy sagrado y nosotros debemos cuidar no solamente físicamente ese cuerpo, pero internamente igual, para que Él pueda habitar. Pero porque Él dice para siempre, porque nuestro Padre viene a habitar la tierra junto a ese Mesías, ese espíritu de sabiduría, junto a nosotros. Por eso, así mismo, solo sus escogidos estarán habitando para siempre junto a nuestro Padre y nuestro Mesías, ¿verdad? Aquí,
en la tierra, en esa nueva Jerusalén. So, imagínense todo este Salmo 23 que tantas veces lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos dicho en miles de iglesias y todo, y no habíamos visto la profundidad de él al nivel que nos está ya profetizando. Cómo nosotros entender que podemos estar tranquilos y seguros de su protección, de su provisión y hacia dónde vamos. Solo si somos obedientes con fe, ¿verdad? No solamente por recibir bendición. Así que los bendigo. Y este fue un pequeñito videíto con respecto a lo que es el Salmo 23, para que verifiquen cuán profundas son estas escrituras y cuánto se están perdiendo que está dentro de las enseñanzas que ya he estado entregando. Enseñanzas que le van a ayudar a entender este salmo son la Nueva Jerusalén, el reino de Yukebakey, pero sobre todo una que no se pueden perder, los hijos de la luz. Espectacular. Y si estás viendo este video y todavía no has entregado el poder omnipotente de Yukebakey, ya mismito está por llegar. Así que esta misma semana que yo estoy grabando voy a estar entregando esa otra y va a estar espectacular. Voy a estar entendiendo cómo es esa protección real, esa provisión real, esa sanación real, todo lo que envuelve el poder omnipotente de nuestro Padre en nuestras vidas. Así que los bendigo nuevamente y les envío un shalom increíble, una paz sobrenatural y sobre todo, 1000 besos, 1000 abrazos a esos valientes de papá. Bye.